Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy comenzaremos nuestra tertulia, nuestro diálogo con nuestra gran amiga Carolina Rivas, una gran mujer que conozco desde mi etapa de seminarista, agustina de corazón, siempre asidua feligrés de la parroquia Santa Rita de Casia, donde los agustinos hacen esa hermosa labor en la UD3. Allí la conocí cuando estaba en mi experiencia de filosofado en el seminario. Agradecemos a Dios que nos permita hoy, desde el Espíritu Santo, poder tener una hermosa entrevista, que podamos acompañarnos juntos en la oración y que juntos también podamos renovar la fe. Esperamos para que la gente se vaya conectando. Esperamos por Carolina para que también pues se vaya conectando y comencemos nuestra entrevista con ella. Saludos a Emilson. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te proteja y te haga un santo varón. Saludamos a la Acción Católica Maracaibo, saludamos a Luisa Fernández, un abrazo lleno de paz, de alegría. Saludamos a todos los miembros de la Acción Católica, que junto con la Conferencia Episcopal han sacado también un hermoso enunciado de renovar la Laudato Si, ese hermoso documento del Papa Francisco, en donde pues la Iglesia nos invita desde el Papa Francisco a cuidar nuestra casa común. Esperamos por Carolina para que se conecte. Espero que hayan tenido una semana maravillosa, una semana a pesar de la crisis, de la pandemia, una semana en oración, en la Eucaristía virtual, etcétera, etcétera. Espero por Carolina. Voy a felicidades, ese hermoso documento del Laudato Si, ya creo, no, todavía. Saludamos a la gente que se está conectando, pues seguimos haciendo estos live para poder orar en familia, para poder renovar nuestra fe, conocernos un poquito mejor como iglesia. Saludamos a todos los que se están conectando. Saludamos a Thaís, qué bueno Thaís que esté con nosotros. Willerma, saludos. Le vamos a invitar a Carolina que se ha conectado. Ya le hemos hecho la invitación. Saludos Thaís, Dios te bendiga. Listo, Carola, ya te hice la invitación. Sí. Sí, Hola, Carol, Dios te bendiga, la Virgen te proteja. hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. Gracias por la invitación, Padre Dani. Siempre es un Qué placer para bueno, mí qué trabajar. bueno, qué bueno tenerte por estos medios. Sí, bueno, un poquito nerviosa porque todavía estoy intentando adaptarme. Esto es una alfabetización virtual que hemos tenido que hacer. Pero Así bueno, es. qué maravilla que Dios hace eso también. Bueno, rápidamente, Carolina, como les decía al principio de la transmisión, Carolina Rivas es una hermosa laica comprometida, feligrés de la parroquia Santa Rita de Casia de la UD3. Ahí la conocí en mi experiencia de filosofado y pues ahí hemos entablado una hermosa amistad que fue creciendo, primero como hermanos, después como sacerdotes, amigos, etcétera, y pues en la parte teológica, en la parte pastoral, hemos trabajado juntos. Carolina me ha ayudado mucho en la parte con los jóvenes, con los matrimonios y en los colegios que hemos estado a nivel agustiniano. Y ahora seguimos trabajando juntos, ya que yo he vuelto a Caracas y pues ella me ha apoyado muchísimo en la parte pastoral y en la parte especialmente de poderme ir insertando en esta hermosa arquidiócesis de Caracas, donde pues ahora estoy prestando mis labores en el Ordinato Militar. Y Carolina pues también trabajó fuertemente en el Ordinato Militar y pues
lo conoce muy bien. A grandes rasgos, esto es una síntesis muy pequeña de lo que es Carolina, porque Carolina tiene un gran currículo y bueno, me gustaría que antes de comenzar, como siempre le digo a mis invitados, ella pudiera hacer una oración, o una oración muy sencilla, en donde pues nos invitara a todos a ponernos en presencia de Dios. Buenísimo. Entonces aquí vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, esta noche nos ponemos, como siempre, en tu presencia, porque tú siempre estás presente en nuestro día a día, en nuestras horas, en nuestro caminar. Somos nosotros quienes nos ponemos en tu presencia, Señor, para sentir esa paz maravillosa, ese amor grandioso que tú siempre nos has dado y nos has prodigado. En tiempos difíciles, Señor, la bandera izada tiene que ser la fe, creerte, creer en tus promesas, creer en todo lo que viniste a traernos en aquel tiempo cuando naciste en aquella comarca pequeñita de Belén. Ven siempre, Señor, quédate con nosotros porque se hace de noche, oscurece y nosotros a veces nos encontramos perdidos. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Infúndenos con el Espíritu maravilloso y llévanos al Padre, porque a eso viniste cuando hablaste del reino. Quédate esta noche con nosotros, Señor. Pon en mi boca lo que tú quieres que estos corazones que hoy nos escuchan se enteren y no lo que quiera yo decir. Que se haga siempre en nosotros, Señor, tu voluntad y que siempre, siempre estemos tomados de tus manos para no sentir miedo y para saber y estar seguros de que todo lo podemos porque tú nos fortaleces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Carolina, cuéntanos un poquito quién eres, cuáles son tus bases, tus raíces dentro de la iglesia, para conocerte un poquito mejor. Wow. Bueno, en un principio voy a tratar de ser lo más breve que puedo. Eh, Creo que mi vocación y mi fe tiene sus raíces sembradas en mi familia. Fue mi abuela la que me enseñó a orar, fue mi abuela la que me llevaba a misa y luego mi mamá. Y por allí los valores y esos valores cristianos maravillosos que estaban en mi familia y que siguen estando, porque han ido luego de generación en generación, crearon esa vocación, esa tendencia a las cosas de Dios, ese amar a Dios. Tuve vocación religiosa, que bueno, eh, quizás no fue pues bien dirigida, fundamentada sí, pero dirigida no. Y cuando yo solicité ser religiosa, pues tuve un papá que se negó a eso y antes éramos muy obedientes. Entonces, pues no fui religiosa. Pero siempre iba en mí esa semillita, ese querer saber más de Dios, ese querer estudiar, querer formarme. Y bueno, sin embargo, estudié, hice carreras civiles normales y a veces el mundo, eh, que no es malo del todo, pues nos lleva por otros caminos y otros derroteros. Y así hice vida civil y el único contacto que yo tenía con todo lo que era el mundo eclesial eran las misas de los domingos de las 9 de la mañana en Santa Rita de Casia, mi parroquia en Caricuao, mi amada parroquia Santa Rita de Casia en Caricuao. Y bueno, pues pasaron los años y aunque yo hacía vida normal y común, iba a misa los domingos a las 9 de la mañana y fui conociendo poco a poco el seminario, la casa del seminario, los sacerdotes jóvenes con los que compartí allí y comencé a verlos crecer. Los seminaristas, que entre ellos tú, que fuimos compañeros de catequesis. Y me inicié tarde, en el camino, digamos, pastoral. Y me inicié tarde allí, para entonces trabajaba en una empresa constructora y un buen día uno de mis jefes, que todavía está vivo y está muy bien, el arquitecto Fernando Ramos, me hizo una entrevista para aumentarme el sueldo. Miren cómo Dios hace las cosas.
Y él me hizo una pregunta que me descolocó. Me preguntó, ¿usted es feliz? Y yo, me quedé en el aire y le dije, no, 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 considero que no lo soy. Y me preguntó, ¿por qué? Y le dije, porque yo no hago lo que me hubiese gustado hacer. Y cuando él preguntó qué era, y yo le comenté qué era, bueno, él le dio la vuelta a las cosas y me dijo, pero todavía puedes estudiar teología. Y yo le dije, no, no puedo, porque la teología es una carrera, digamos que secuestrada por la Iglesia Católica y está hecha para hombres, no para mujeres. Y en las universidades donde eso se estudia no me van a aceptar. Sin embargo, él hizo todas las diligencias, buscó informes acerca de las leyes orgánicas de educación para saber si realmente me podían impedir estudiar esa carrera, hasta que encontró que no, que eso no era posible, que eso no existía. Y pues así fue como ingresé a la Universidad Santa Rosa. Era la única mujer en medio de 26 seminaristas. Hice 3 años de filosofía y después 4 de teología. Y pues bueno, así es como llego digamos, a la carrera en teología. Y poquito a poco el Señor me fue llevando entre la vida pastoral y la vida académica en cuanto a la profundización en los estudios y la formación de teología. A su vez, esta es otra parte comiquísima para que ustedes vean cómo Dios lo lleva a uno a donde Él quiere. Yo iba a misa a las 9 de la mañana, pero yo no sabía más nada de la iglesia. Y por otro lado, pues bueno, estaba estudiando, pero la pastoral, que es algo totalmente distinto a lo que es la academia en teología, yo la desconocía. Tenía 33 años, no lo olvido nunca. Y el padre William Rodríguez, para esos momentos estaba en el seminario de Santa Rita de Casia y estaba como párroco en mi parroquia, me invitó a una reunión de catequistas y yo fui. Y me dijo, Caro, estás aquí porque, bueno, a ver si te gusta y quieres participar y quieres ser catequista. Y en ese momento yo les contesté con mucha pena a los catequistas que yo no podía, porque aunque quería, yo no había hecho la confirmación. ¿Y cómo iba a ser catequista si me faltaba el sacramento para el cual iba yo a dar catequesis? Y recuerdo que el padre William me dijo, no, no. Ah, bueno, entonces harás una catequesis especial, te vas a leer este libro, vas a tener semanalmente una entrevista conmigo, porque claro, yo era un adulto ya de 33 años y la catequesis tenía muchachos, 80 muchachos entre los 14 y los 18 años. Y en cambio Claro. yo pues ya era una persona adulta, madura. Y bueno, así fue como hice una catequesis, eso me marcó. Allí entendí que el Señor sí me quería del lado de la iglesia, del lado del trabajo del reino, que sencillamente me había desviado un poquitico el camino, pero todos los caminos llevan a Roma. Y bueno, me dejé seducir y aquí estoy. A partir de allí ha sido pues una lluvia de bendiciones, de tareas, de esfuerzos, de trabajo y poquito a poco. Catequista entonces de Santa Rita de Casia de confirmación y luego de adultos. Me encantan las catequesis con los muchachos rebeldes, jóvenes, tú lo sabes, Padre Dani, porque te acompañé muchas veces en el Colegio San Agustín. Después pasé a ser, ya con la carrera, docente en los colegios agustinos de Venezuela, en Caricuao y en El Paraíso, y pertenecía a los equipos de pastoral por algunos cuantos años, hasta que, bendito Dios, en la universidad me había hecho muy amiga de un obispo al que quiero muchísimo, el obispo de Guanare, Monseñor Trino Valera, y él un día me invitó a almorzar con él en la conferencia episcopal y yo fui. Pues siempre teníamos encuentros de cortesía y de enseñanza. Ese obispo, cuando yo estudiaba en la universidad, me prestaba la llave de su biblioteca privada para que yo pudiera estudiar, porque yo no tenía cómo pagar los libros. Claro. Los libros de teología son tan costosos como los libros de medicina, y yo no tenía cómo comprarlos. Entonces él me prestaba la llave de su biblioteca para que Y yo pudiera. cabe destacar que para la gente que se está conectando tarde, que era la única mujer en este momento que estaba estudiando teología. Y Sí, estudiaba teología con los seminaristas, con los futuros sacerdotes. sí, y tenía, y era, no era terrible, pero era una experiencia muy enriquecedora, porque claro, primero mujer,
no era muy bien vista por todos mis compañeros. Habían algunos que me apoyaban, me daban ánimos y hasta querían estudiar conmigo, pero muchos no. Muchos incluso no les gustaba cuando yo exponía lo que yo decía. Claro, porque yo siempre exponía y daba mi versión desde el punto de vista de los laicos. Y a Femenino, veces el claro. y a veces el punto de vista de los laicos no es muy de acuerdo con el pensar y el actuar de nuestros hermanos sacerdotes. Entonces, digamos que era así como una novedad que no era fácil de digerir. Así que me costó un poquito, pero bueno, déjenme decirles que aprobé como buenas notas, que todavía recuerdo a mis profesores, que hoy en día, muchos de ellos, por ejemplo, les cuento así de anécdota que Monseñor Trino Fernández, quien hoy es el secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, fue mi profesor de filosofía. Así que grandes amigos desde la Universidad, Monseñor Wilfredo Linares, vicario general del Ordinariato Militar de Venezuela, fue mi profesor de filosofía durante muchos años. Entonces, me siento que ahora trabajando con ellos, que quizás muchos pensaron que no lo iba a lograr, pues bueno, pero el Señor quería otra cosa y se dispuso y yo fui dócil pues a la voluntad del Señor. A partir de allí, pues bueno, seguía haciendo alternamente las cosas. Trabajaba para los colegios agustinos en Venezuela. Llegué a tener 968 alumnos porque yo daba religión desde séptimo grado hasta quinto año. Y me llevaba de retiro a los muchachos y a los padres y a los representantes y además a los profesores. Digamos que esa es una de las áreas que más me gusta de la pastoral. Y después de aquella entrevista con Monseñor Tino Valera en la conferencia episcopal, en ese almuerzo, pues yo pensé que era solamente, digamos que un almuerzo cortés, amistoso, y resulta que no, que entre él y Monseñor Saúl Figueroa, que era mi obispo para ese momento, hoy en día obispo de Puerto Cabello, me tenían una propuesta de trabajo para irme a la conferencia episcopal venezolana y he allí donde todavía estoy, voy a mi séptimo año como directora ejecutiva del Departamento de Laicos y Ministerios de la Conferencia Episcopal y hace año y medio directora ejecutiva del Departamento de Cultura. Ambas, bueno, digamos que son trabajos fuertes, de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, pero ahí estamos, sirviéndole al Señor, no a los hombres, al Señor. Muy bien, Así Carolina, que antes de que siga con la conferencia, porque ya te fuiste ya, yo quisiera que hablaras un poquito de tu experiencia en la educación con los agustinos. ¿Cómo te fue? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Por ejemplo, tenemos conectados a varios egresados del Colegio San Agustín de Ciudad Ojeda. Seguramente hay gente de Caricuao, hay gente del Paraíso. Tenemos conectados a varios profesores. ¿Cómo fue tu experiencia como educadora? Porque desde cuando uno comienza a dar catequesis, ya ese es un don que Dios le va regalando a uno en la experiencia educativa. Entonces, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? mira, en un principio sentía algo de miedo. Primero porque yo no era docente. Yo había estudiado teología, pero los componentes docentes no lo tenía. Por lo tanto, bueno, es algo que hay que aprender también. Pero vuelvo y repito, Dios siempre es el que lleva de la mano. Cuando a mí me llaman al Colegio San Agustín de Caricuao para para dar clases en bachillerato, yo le comento al padre Rafael Sánchez, que Dios lo tenga en su gloria, muy querido para mí, hombre exigente, hombre de carácter fuerte, pero esos hombres fueron los No, que me hicieron. un gran hombre, un gran hombre. Sí, esos hombres fueron los que me hicieron. Yo recuerdo que yo me senté en su oficina y le dije, padre, yo no soy docente. Y él me dijo, no importa, el componente lo hacemos después, pero yo la quiero dando religión y en bachillerato. Wow, eso es un reto, es un gran reto. Pero yo siempre he dicho que Dios no elige a los que están preparados. Dios va preparando a las personas y le entrega la misión y se la suelta. Y bueno, pues uno si le ha dicho que sí al Señor, tiene que asumir. Así que las primeras veces, pues bueno, un poquito de nervios, tratar con los adolescentes no es fácil. Muchos de ellos, pues van vamos, el área que yo daba, o sea, religión. Estábamos hablando del el inicio de estas generaciones rebeldísimas que no creen en Dios, que no te van a escuchar,
no era fácil que escucharan una clase de religión y que prestaran atención. Yo creo que contarte más bien lo que vivo hoy te va a decir cómo me fue como profesor de religión. Ok, Hoy tengo alumnos que cuando se conectan conmigo me dicen, profesora, Dios mediante. Profesora, gracias por sus huellas, porque Dios primero. Y cuando los he visto graduarse, dicen, gracias, Dios mío, primero que nada, Dios. Yo creo que yo estaba en las aulas de clase no para dar teoría, a pesar de que era profesora de una cátedra. No, yo estaba allí para enamorarlos de Cristo. Y eso fue lo que hice, para mostrarles las escrituras, para hablarles de un reino de amor maravilloso entre los jóvenes. Y así estuve largos 12 años. Creo que para eso me puso Dios ahí, así que tengo que decir que me fue maravillosamente bien. Sigo amando a los jóvenes y ojalá ellos recuerden, no a mí, sino que Dios es el fundamento, la piedra fundamental de sus vidas. excelente, Carolina. Mira, ¿qué puedo decirte? Yo he pasado grandes experiencias contigo, positivas y negativas, pero que nos han hecho mejorar como cristianos, como personas, y que la mayoría han sido positivas. Creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo y pues yo te invitaría a que sigas regalando esa sonrisa de Dios en la parte educativa, que tienes un don maravilloso. Siempre te lo he dicho. ¿Alguna anécdota con los profesores? Porque los profesores es otro nivel. Acuérdate que nuestro profesorado, por lo menos a mí me tocó una etapa también difícil cuando yo llegué previo al San Agustín de Caricuado, previo que tú, cuando me fui al noviciado, fue que tú llegaste a esa experiencia y nosotros después trabajamos juntos en equipo de Sí, trabajo, tanto en Caricuado como en el Paraíso, y nos encontramos con profesores que a veces, a pesar de tener tantos años en el Colegio San Agustín, que era una institución que son respetables, a sí. veces tenía un corazón duro. ¿Alguna anécdota de algún retiro que quieras a lo mejor decirnos Sí, de esa sí, mira, experiencia? tengo que recordar, bueno, en los retiros de los jóvenes era terrible, tú y yo lo sabemos porque muchas veces los compartimos, el revisar, el, 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 la disciplina para que no se nos fuera el retiro de las manos, pero eso que acabas de comentar con respecto a los retiros de los profesores es increíble porque no los muchachos son una masa de barro más dócil porque están en el camino de formación. En cambio, un adulto no. Un adulto es muy difícil entrarle. Es romperle sus paradigmas y construirles o ayudarlos a construir uno nuevo. Y eso no es sencillo. Yo recuerdo que la primera vez que nos fuimos de retiro con los profesores del San Agustín de Caricuao, el padre Sánchez me encerró en su oficina y me dijo, mire, usted se va a llevar esta linterna porque no se crea que usted lleva nada más puros adultos ahí muy maduros ellos. No, no, ellos también le van a echar broma y se van a escapar y le van a echar y se van a llevar alcohol. Y yo no podía creer que él me estuviera diciendo eso, porque estaba hablando de mis hermanos, profesores igual que yo. Educadores. Sí, y tenía razón el padre Sánchez, valía la pena que me llevara la linterna, ¿sabes? Eh, como todo, profesores que de pronto te decían yo no creo en eso y cuando estábamos en una dinámica de retiro lloraban como niños y abrían su corazón, porque la obra no la hace uno, la obra la hace Dios. Yo solamente Claro. prestaba mi voz y me prestaba a mí misma como herramienta, pero la obra la hace Dios. Y verlos llorar y abrirse como flores y sanar cosas que traían desde su infancia y abrirse al amor de Dios y al conocimiento de Cristo. Nunca es tarde para eso. Entonces fueron experiencias extraordinarias. Sí, las hubo y creo que las sigue habiendo. Si aún me fuera de retiro, me encontraría con muchos casos de esos porque los hay. Las personas, sobre todo los adultos, creemos que lo sabemos todo, Dani. Y te voy a relacionar una cosa con la otra. Fíjate, yo soy una experta en retiros. Sí, tengo que decir que soy una experta porque son muchos años haciéndolo. Y Claro. cada retiro es una experiencia diferente, cada grupo es un grupo Pero Dios distinto. siempre nos sorprende. Dios siempre nos Sí. sorprende. Bueno, pero fíjate cómo me sorprendió. Hace Mira, 3 años, saludo de Angélica de Ciudad Ojeda, saludos de la Fraternidad de Agustiniana, saludos qué bello, también de José Manuel Prieto, que también está haciendo mi un trabajo hermano. maravilloso por las redes sociales. Que el Señor le siga Sí, bendiciendo. sí, qué bueno.
qué bueno que me nombres a José Manuel, porque de hecho te iba a relacionar dos aspectos que tienen los retiros. Que te estaba diciendo, soy una experta en retiros, pero hace 3 años, casi para los 4, a mí me invitaron al retiro de Maús. Y les voy a confesar a todos los que me están Porque escuchando. también eres emausiana, ¿eh? También eres Sí, emausiana, qué bueno. sí, Jesucristo ha resucitado. A Es ver, verdad, y sabes, resucitó. Dani, yo tengo que contarte. Bueno, dos experiencias voy a contar. Esta de Maús, pero después me voy a ir un poquito más atrás porque yo necesito contarle a las personas lo que me pasó No, en un retiro al que tú me invitaste, está donde la bien, está rebelde bien. era, donde la rebelde era yo. Bueno, vamos primero con ese. Era un retiro de catequistas y yo no quería ir. El padre Dani era quien iba a llevar el retiro completo. Y yo no quería ir porque yo decía, qué fastidio, yo soy catequista de adultos, ¿yo qué me van a ir a decir a mí en un retiro que yo no sepa, por Dios, pero sí he dado 700 retiros? No, yo no, y fui por obediencia a mi coordinadora de retiro, que es una mujer tan apretada. Ojalá Dani la pueda invitar algún día y Claro, no sé, ahí Marbella. veremos cómo hacemos, porque ya no maneja esta tecnología, pero la ayudamos. Bueno, está bien. Marbella es una coordinadora muy estricta y ella me obligó a ir al retiro. Y me dijo, o vas o no das la catequesis. Ok. Y yo fui, pero fui en contra de mi voluntad. Entonces yo, qué fastidio, era la última en llegar al comedor, era la última en entrar a la oración, porque estaba en contra, pues no fui de buena gana. Y bueno, sí escuchaba al padre Dani, mi hermano, porque además siempre lo he respetado muchísimo, aunque digo que es mi hermano. Y bueno, entramos a una oración. ¿Te acuerdas, Dani? Una mañana muy tempranito, fui la última en entrar La y me capilla, senté, una capilla muy ajá, hermosa. sí, y me senté en todo el frente del ventanal donde se ven las ventanas. Y bueno, me estaban esperando para iniciar la oración. La oración inicia, pero entra un colibrí a la capilla porque como tiene unos huequitos, bueno, el colibrí entró y después quería salir y no podía salir porque él se estrellaba contra los vidrios creyendo que podía salir por allí y resulta que no, se estaba haciendo daño. Y todo el mundo, pues eso dispersó un poquito la oración. El colibrí chocó por encima de mi cabeza en la pared y me cayó en los pies, ¿verdad, padre Dani? Y me dio, ustedes se imaginan lo difícil que es tener a un colibrí en las manos. Eso es imposible, atraparlos es imposible, es el pájaro que vuela más rápido. Entonces, pues bueno, yo lo recogí, lo pude acariciar, estaba vivo, y el padre Dani me hizo seña que saliera para que lo soltara afuera. Y yo salí, fui hacia el jardín, pero cuando intenté que le abrí la mano para que saliera, el colibrí no volaba, pero estaba muy vivo y muy despierto, pero en mi mano. Y lo puse sobre una ramita y le decía, vuela, hey, vuela, y le echaba aire. Y no, él no volaba. Tanto es así que me dio tiempo de abrir mi celular, de encenderlo, que estaba prohibido tener celular en el retiro, y de fotografiar. Y solo después que lo fotografié, él voló y se fue. En ese momento yo sentí que Dios me dijo, es que si tenías que estar aquí, el encuentro es conmigo, no con los catequistas, no con el padre Dan, es conmigo. Pero yo no lo había entendido. Miren, yo volví a la oración hecha un mar de ya. Y el padre Dani les puede decir que en el almuerzo yo sacaba mi celular y decía, tengo una foto de Dios, tengo una foto de Dios. Y el padre Dani me decía, dame el celular, ¿tú qué haces con ese celular? Tú no tienes que. O sea, fue un retiro que me marcó porque realmente Dios habla siempre y en todo lugar. Solo que a veces nosotros Bien, somos los que tenemos los oídos cerrados. así es. Y después otro tanto me ocurrió hace 3 años, casi para los. Previo a ese retiro, hay que decir también que fue un retiro muy hermoso que yo lo preparé en mucha oración porque como lo dice Carolina, era un equipo de trabajo que había estado conmigo en la etapa de seminarista. Sí, Pues era muy difícil porque yo apenas tenía un año y medio ordenado y me invitaron al retiro y pues era una transición. Y lo preparé muy, pero muy minucioso. El retiro fue muy hermoso. Yo creo que le di hasta en la cédula, en el buen sentido de la palabra. O sea, no Dios, sino Dios. sí, Pero yo sentía que faltaba algo y especialmente era Carolina, porque yo le decía, Carolina, ¿qué te pasa? No, es que ella me decía, es que Dios no me está hablando. Es que yo le decía, pero escucha lo que Dios te va a hablar. Ese era el previo, ¿no? Antes sí, de la oración, el sí, primer día.
Dios te va a hablar, tranquila. Y justamente llega ese colibrí, justamente también ese día en la mañana, a mí me retiro, nunca se me va a olvidar porque mi tía, yo estaba en Los Teques con ellos, y Sí, mi tía muere, una de las tías mayores, y pues estaban esperando al Dani, sacerdote, para que fuera a hacerle el funeral. Y yo tuve que decidir, porque era el único que estaba dando el retiro, ya que no le pude pedir apoyo a nadie, porque los que me apoyaban siempre eran los que estaban dentro del retiro. Entonces, yo no pude decirle a nadie, mira, quédate tú y yo me voy. Entonces ¿verdad? yo pues viví ese retiro también desde sentimientos encontrados, pero también sabiendo que Dios estaba haciendo su voluntad y su obra. Así, Entonces, de verdad que yo siempre le digo a la gente, y Carolina lo sabe, somos amantes y enamorados de los retiros, porque nosotros sí, pensamos que en un retiro a veces uno puede trabajar o venir hablando con una persona durante un año en catequesis, y a lo mejor no le absolutamente nada a esa persona, o sea, llámese joven, llámese niño, llámese adulto, y resulta que en un día Dios te voltea la tortilla, yo siempre digo así, como lo hizo con San Pablo. sí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y por cierto. eso quiero hacerte una pregunta, Carolina, que para mí es muy importante. La palabra conversión, ¿qué significa en tu vida? Antes de llegar a Emaús, que a lo mejor la puedes ligar con Emaús, ¿qué Sí. significa conversión en tu vida? Bueno, en un principio yo tengo que decir que la conversión no es una palabra que se dé una sola vez. La conversión para mí es todos los días. La conversión para mí se está haciendo todavía. Aunque yo haya conocido a Dios, aunque yo haya sido ya hija de Dios desde el bautismo, mi conversión sigue siendo hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, todos los días. Todos los días nos estamos convirtiendo porque todos los días se nos dan para creerle a Dios. Yo siempre le digo a las personas que tú crees en Dios, no, no es si creemos en Dios, es que si le creemos a Dios, si creemos en lo que nos ha dicho, si creemos en su palabra, si creemos en su promesa. Ahora mismo, con la pandemia, que el tema de la pandemia también va a ser ya para el final, pero ahora mismo le estamos creyendo a Dios sus promesas a pesar de todo lo que estamos viviendo. Yo soy consciente, porque yo también lo vivo, de que nos falta la luz, el agua, que la hiperinflación es terrible, que ahora no hay gasolina y no nos podemos pues, transitar libremente, que además ahora tenemos una pandemia con un sistema sanitario muy minado y muy desmejorado. Ok, nos están pasando todas esas cosas, sí, al pueblo de Israel también le pasaron y ellos sobrevivieron y hoy en día son un pueblo súper fortalecido y son el pueblo de Dios. Nosotros también. Venezuela es una segunda Jerusalén. Venezuela ha sido maravillosa. Hemos perdido mucho. Bueno, a ver, yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué estás haciendo tú por aquello que estamos perdiendo? Si tenemos una Venezuela que no nos gusta, ¿qué estamos haciendo tú y yo, tú que me estás escuchando, quien quiera que estés allá enfrente, qué estamos haciendo por recuperar al país? Y en otro sentido, le estamos creyendo a Dios que camina con nosotros, que está con nosotros aún ahora en medio de esta crisis. Entonces eso es conversión, es creerle a Dios, es todos los días buscarlo, es todos los días caminar de su lado, es todos los días revisarme y decir, no, ya va, todavía me falta esto. No soy en esto como quiero o como Dios quiere que yo sea. Y eso es parte de la conversión. Eso es parte de la conversión. Lo viví en Emaús cuando otra vez Padre Dani decía, ay, otro retiro, no, ay, no, no, y voy más allá, que no se me ofendan los emausianos, pero yo decía, Un no, momentico, a mí no, Carolina, que parece que el audio se me fue a mí. Te escucho, se te fue. dime. Ajá. Yo decía, Emaús, no, a mí esa cantadera, esas cosas, no, esa gente que brinca, que salta, eso no va conmigo, a mí no me gusta, yo no quiero. Y les cuento que a las personas que me invitaron les costó mucho convencerme de que fuera. Hasta que por fin a mí me ganan con cariñito, y si son perseverantes, me ganan. Y pues me ganaron para el retiro y fui. Epa, ¿y qué les voy a contar? Yo también terminé pegando brincos y saltos y me sé todas las canciones y me encanta cuando me invitan porque es maravilloso
encontrarse con el Señor en la alegría. Es maravilloso encontrarse con el Señor y saber que está vivo, que está con nosotros y esas cosas hay que celebrarlas, definitivamente. De manera pues que hoy en día, como directora del Departamento de Laicos, más bien, digamos que acompaño al movimiento emausiano, que me encanta que sigan creciendo y que ojalá de verdad mucha gente tenga la posibilidad de acceder a ese tipo de encuentros con el Señor. Excelente, Carol, excelente. Sabes que no podemos hablar nada del retiro, ¿no? Pero ¿cómo definirías tú Emaús? Si yo, por ejemplo, soy una persona que no ha hecho Emaús o algún retiro, ¿cómo me enamorarías tú para que yo hiciera ese retiro? ¿Qué me Bueno, dirías? yo te diría, te echaría un cuento. Mira, A ver, a ver, ustedes saben, yo le explicaba a mis alumnos cuando estaba dando clase lo que significa la palabra evangelio. No voy a hablar del retiro, pero fíjense, la palabra evangelio. La palabra evangelio para los académicos tiene un sentido muy específico, pero resulta que en la antigüedad, estoy hablando allá, muy atrás, poquito después de los tiempos de Jesús, evangelio era una buena noticia, un mensaje. Pero digamos que usted es rey, padre, y yo también soy rey, y vamos a la guerra. X por un pedazo de tierra y vamos a la guerra. Nos ponemos en aquel entonces. Y usted ya no quiere más guerra. Entonces me manda a un mensajero a caballo que llegue donde están mis generales para que digan que usted no quiere más guerra. Ese mensajero forma parte del evangelio. Y el mensaje que lleva, que es una muy buena noticia, que se acabe la guerra, es parte del evangelio. Luego ese mensaje le llega a mi general y ese general mío me lo comunica a mí y yo digo que acepto. Todo eso que está pasando son buenas noticias y todo eso forma parte del evangelio. Entonces el evangelio es una maravillosa noticia. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos buenas noticias? Nos reímos, lo celebramos, lloramos de alegría, brindamos, hacemos fiesta. Eso es el retiro de más. Una buena noticia. excelente parábola, Carolina, qué bueno. Ahora sí, vamos, porque es lo que te estás moviendo ahorita. ¿Cómo te ha ido en la conferencia episcopal? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues un trabajo otra vez algo duro, eh, porque cuando ingreso a la conferencia episcopal aceptando la invitación de los obispos que les comenté, Monseñor Trino Valeri y Monseñor Saúl Figueroa, yo entro como secretaria, a pesar de haber estudiado teología y todo eso, pero ciertamente digamos que no era experta en pastoral, porque la pastoral que conocía era solamente la pastoral catequética. Entonces, la pastoral también se hace todos los días y se madura en la pastoral. Es un área muy bonita de la iglesia. Entonces, pues bueno, estuve como secretaria del Departamento de Pastoral Juvenil durante casi 3 años al lado de Carmen Amelia Reyes, de quien aprendí cómo se hace una dirección ejecutiva en la conferencia episcopal. Y un buen día, así para que se rían otra vez, se había quedado sin director ejecutivo el departamento de laicos y estaban en una asamblea episcopal. Las asambleas episcopales ocurren 2 veces al año, una en julio, una en enero y una en julio. Y bueno, pues yo pasé por la sala principal siendo secretaria y me llamó Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, que es como un padre para mí, y me dijo, venga, que le quiero hacer una pregunta. Dígame, Monseñor, a ver, ¿en qué le puedo servir? Mire, ¿a usted no le parece que usted ya está bien grandecita, que ha estudiado lo suficiente? ¿Qué hace usted de secretaria? Bueno, señor, estoy aprendiendo. O sea, para mí todavía consideraba que estaba muy nueva en la conferencia episcopal. Y si yo le hago una propuesta, ¿será que usted la escucha? A ver, monseñor, dígame. ¿A usted no le gustaría ser la directora del departamento de laicos? Miren, yo recuerdo que yo sentía así como un bajón, como que si se me había bajado la tensión porque soy muy nerviosa, muy estresada, ¿no? Y yo no, yo no me creía capaz de eso. Y en ese momento le dije, no, monseñor, imagínese, yo no sé hacer eso, pero eso se aprende, el Señor va mostrando.
Y yo, ay, mire, no, señor, la verdad es que no. Mire, vamos a hacer una cosa, me dijo Monseñor. Suba a la capilla está en la mezanina y nosotros estamos en planta baja. Y vaya y pregúntele al que esté allá arriba, al que está allá arriba, eh, ¿qué me debe contestar? Que no sea su respuesta. Vaya y pregúntele al Señor. Vaya, siéntese allá con el Santísimo. Y me dijo, eso sí, no bajen más de 10 minutos porque yo me tengo que ir. Ese yo me tengo que ir era porque iba a entrar lo que nosotros llamamos en la conferencia episcopal la comisión permanente donde se toman las decisiones de la asamblea de obispos. Y yo subí y recuerdo que iba pálida del susto y por las escaleras me encontré con Monseñor Reinaldo del Prete, arzobispo de Valencia, y me dice, epa, epa, él es muy bromista, ¿no? ¿A dónde vas tú con esa carrera? Monseñor, voy al Santísimo, porque yo siempre he sido muy auténtica y lo que me preguntan yo lo digo. ¿Y qué te pasó? ¿Tienes algún problema? ¿Estás pálida? Ay, Monseñor, no, es que me acaban de hacer una propuesta y voy para el Santísimo. Pero ya va, ¿qué te pasó? ¿Qué te propusieron? Y le cuento qué era y me dijo, me supongo que vas a decir que sí. Yo le dije, pues voy a decir que no, porque yo no me considero capaz de eso. Es que Dios me hablaba, me decía lo mismo a través de todas las personas. Yo recuerdo no haberme tardado ni 5 minutos con el Santísimo y cuando bajo para encontrarme con Monseñor Pérez Morales, él ya no estaba. La sala estaba vacía. Y yo dije, bueno, listo, ya se fue Monseñor, ya no le contesté nada y me escapé. En ese momento vino un compañero de trabajo y me dijo, acompáñame a la farmacia y me fui, huyendo, así como Jonás huyó del mandato del Señor que lo mandó a Nínive y él se fue para otro lado y por eso se lo traga la ballena. Bueno, yo hice lo mismo. Yo me huí, me monté en ese allí con mi compañero de trabajo y me fui. Y cuando vuelvo, era el momento del primer receso de la comisión permanente. En la comisión permanente están reunidos todos los jefes, los 4 todos los obispos. Sí, los 4 de la presidencia y los 14 presidentes de cada comisión episcopal. Bueno, y entonces yo voy entrando y vienen ellos saliendo al receso, así que nos juntamos pues como 2 ríos y me aborda Monseñor Luis Armando Tineo, hoy presidente de la Comisión Episcopal para Cultura, pero en ese momento era el presidente de la Comisión Episcopal de Laicos y Ministerio, y me dijo, ¿tú eres Carolina? Y le dije, sí, soy yo, Monseñor, dígame. Ay, felicidades. Felicidades, bienvenida al Departamento de Laicos como directora. Muy bien, Qué bueno. No, para mí eso fue un balde de agua fría. Y al día siguiente, el que era el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Josu, que también fue mi obispo en Santa Rita, me dijo, Carolina, por favor, recoja todas sus cosas del Departamento de Pastoral Juvenil y venga y tome posesión de su oficina porque usted ya no es la secretaria. De manera que el Señor me ha empujado, Él me empuja y me suelta. Y me suelta ahí en el río, ¿no? Y me he tenido que aprender a defender. Entonces, no ha sido fácil el trabajo en la conferencia episcopal. No crean, todos los que me están escuchando, el Señor es maravilloso, pero sus caminos no son fáciles. Son pedregosos, se tropiezan mucho, uno se cae. Y cuidado, porque dentro de la iglesia hay hermanitos que agarran una piedra y si te la pueden pegar en la cabeza, te la pegan. O sea, pues esa es la verdad. Porque somos esa es nuestra iglesia, esa es nuestra iglesia. Porque somos humanos y como dice el Papa Francisco, una iglesia desordenada, sucia, como los niñitos, accidentada. Así somos. La iglesia es como somos tú y yo y es maravilloso. Es maravilloso tener una iglesia humana, no de personas perfectas, sino al contrario, de personas imperfectas que caemos, que resbalamos, pero que siempre vamos a encontrar quien nos tienda la mano y nos vuelva a levantar para seguir caminando juntos. Así es. Mira, saludamos ahí a Osvaldo desde España. Fray Osvaldo te está saludando. Los muchachos del San Agustín de Ciudad Ojeda, Michelle y Albert Critz, te dicen sobre la atención. Nosotros sabemos muy bien lo de la atención. Nos quedan poquitos minutos, pero yo voy a resumir la anécdota. Carolina casi se me muere en uno de los retiros que hicimos en Ciudad Ojeda, que fuimos... ¿A dónde fuimos, Carolina? Al Jabón. Al Jabón, eso no se me olvida. Y Carolina en el tercer día del retiro le pegó una pálida que tuve que bajarla de emergencia.
los muchachos, sirvió tanto el retiro que estaban todos los muchachos de rodillas, casi con chapitas en las rodillas, en la capilla, para que Carolina se sanara y se salvara, porque creo que fue un milagro de Dios, porque yo la sentí súper desmayada, Sí. que se me iba, pero gracias Sí, a en Dios, ese pues Carolina está con momento nosotros. tenía algunos problemas de salud ya superados, gracias a Dios. No sé si nos quedan unos minutos, Dani, porque yo me traje unos Sí, 5 tips para hablarle a los laicos eso me en gusta, pandemia. dale. Y entonces quería, ojalá y lo pueda hacer de manera breve y me dé tiempo. Fíjense bien. Lo primero, ¿qué tengo hoy en día en medio de esta pandemia? A ver, tengo casa, tengo salud, tengo algo de comer, no importa si sea arroz blanco con un poquito de tajadas o con unas lentejitas. Tengo mi familia, tengo salud, estoy sana. Dios mío, hay que agradecer. Hay que agradecer todos los días que podamos despertar con esas cosas, porque allá afuera hay gente que no tiene dónde vivir, que es más vulnerable que tú y que yo. Hay gente que no tiene dónde dormir, no tiene que comer, o hay gente respirando mal en un hospital. Entonces, todos los días, primer tip, agradecimiento a Dios por la vida, por lo que tenemos, sea poco o sea mucho por lo que tenemos. Si es poco, pues bueno, no es conformidad, es agradecer lo que tenemos, ¿sí? Mientras Claro. procuramos lo mejor. Y si es mucho, entonces agradecerlo mucho y Y, agradecerle a Dios y compartir. eso, Si tenemos mucho, agradecerle a Dios compartir. que te ponga todos los días a alguien con quien compartir eso mucho que tiene. Tips número 2. Podemos estar gravísimos con esta pandemia y con esta situación tan difícil. La pandemia solamente vino a agravar el problema muy grave que tiene Venezuela. Problema por todos lados, político, social, económico, de valores. Espiritual, Ajá. exactamente. Entonces, tips 2. ¿Qué estás haciendo tú para mejorar en esta crisis? Para mejorar tú como persona y para mejorar tu entorno. En la medida en que tú te transformes, vas a transformar el entorno, la comunidad, el edificio, el sector, la región, el estado y el país. Entonces, eso. Tips número 3. Hay cosas que suceden porque hay un propósito y Dios nos está hablando con la pandemia. ¿Qué te está enseñando a ti Dios? Yo les puedo decir que me está enseñando a mí la paciencia, que soy muy impaciente. La paciencia porque tenía que estar encerrada, me subo por las paredes porque me siento atada, me siento presa. Pero estoy O sea, aprendiendo la paciencia. o sea que hay que hacer Dile, un exorcismo porque se está haciendo por las paredes. sí, entonces es maravilloso lo que Dios nos vino a enseñar. Otra cosa que nos vino a enseñar con la pandemia, desde que estamos encerrados, los mares, las aguas de los ríos, los lagos han mejorado en cuanto a contaminación, los cielos despejados, quizás en algunos sectores de Venezuela no tanto porque estamos en sequía y hay quemas, pero sí el mundo ya vio los cambios que se hacen cuando el hombre se detiene. Entonces, esto un aprendizaje que hay que meterle mucho el ojo, mucho. Una llamada de atención. Sí, el cuidado de la casa común. El Papa Francisco lo viene diciendo con El Laudato Si laudato desde sí. hace mucho rato. Ajá. Ok, Claro. tips número 4. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia. Oiga bien, lo repito. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia. ¿Qué nos está diciendo Dios de importante? Que la familia es lo primero, que la familia es lo principal. Tenemos que volver a la iglesia doméstica, donde se Ujú. crean los valores, donde se aprende a conocer a Dios en la familia. Entonces, por favor, vuélquense a la familia, miren hacia adentro porque le hemos quitado mucha importancia a la familia y Dios con esta pandemia nos está diciendo, la familia es lo primordial. Número 5. Ajá, es tiempo del laico. Señores, a ver si yo no sé cómo hacérselos entender, es tiempo de que quien sostiene a la iglesia son los laicos. No estoy desdiciendo de nuestros hermanos sacerdotes, no, No, no. pero es que la iglesia no puede reducirse meramente a la práctica de los sacramentos. No podemos ir a comulgar, bueno, pero podemos comulgar con la palabra, leamos las Sagradas Escrituras en familia, meditemos,
para que podamos volver a creerle a Dios y creer en su promesa. ¿Cómo vamos a creer en las promesas de Dios si no sabemos cuáles son? Tenemos que Así ir es. a ella. Entonces hay que ir a la piedra fundamental. La iglesia en estos momentos reposa en las manos y en las espaldas de los laicos. Hay que Así es. evangelizar. En todas partes hay que evangelizar, en la farmacia, en el supermercado, con el tapaboca, sin el tapaboca, como sea, pero hay que hablar de Dios para volver al amor del principio. Así que bueno, Carolina, se nos está acabando el tiempo. Voy a saludar a Mario Durán, que te envía hola bendiciones. Mario. Saludos a Selma. Saludos a Christopher. Claro que sí, Christopher, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Si eres, fuiste un hombre terrible, tremendo, pero un gran hijo. Te quiero mucho. Bendiciones, Christopher. Mira, yo quisiera que terminaras con una bonita oración, pero quiero agradecerte por toda tu fe, por toda tu experiencia de vida, tu testimonio. Quiero invitarte a que no pierdas ese don maravilloso que es el don del servicio. Para mí ese es un don que siempre me ha enamorado, el siempre estar dispuesta como María. Te invito siempre a la oración, sabes que siempre oro por ti y que no tengas miedo, Carolina, que Dios tiene grandes cosas para nosotros y lo sabemos porque somos sus hijos y en la medida que seamos obedientes, pues veremos las bendiciones de Dios. Y Agradezco seguir a todos viéndonos aquellos que crecer. se han conectado y un beso y un abrazo. Te puedes despedir y termina con la oración porque seguramente ya Instagram nos va a cortar dentro de unos minutos. Uy, sí, entonces rapidito, agradecerte, Dani, también a ti por tu servicio, por ser nuestro asesor. Dani es mi asesor en el Departamento de Cultura, qué maravilla. Así que bendito y alabado Dios por eso, porque todavía seguimos trabajando juntos. Entonces, bueno, yo quiero agradecer enormemente a nuestro Padre Dios, porque todo lo que hace es con un propósito. Gracias, Padre, por haber puesto estas personas maravillosas durante el transcurso de toda mi vida. Sigue poniéndolas en el camino, sígueme haciéndote encontrar en cada uno de ellos. Gracias por lo que mandas, gracias por lo que me das, por lo que me enseñas, pero sobre todo, Señor, dame muchas tareas, muchas tareas, muchas, para que yo pueda llegar a la mansión que tengas dispuesto para mí en el cielo con las manos llenas de acciones, con las manos llenas de corazones y de almas ganadas para ti. Amén. Amén. Mira, nos terminamos con una frase de un, no sé, se borró ahí, yo creo que fue Christopher que escribió. Gracias, saludos de verdad. Los recuerdo con mucho cariño a ambos, los quiero un montón. Son ustedes los culpables de mi crecimiento como persona, como hijo y como amigo. Eso para nosotros es una bendición poder ver los frutos. No todos tienen la dicha de ver los frutos y tú y yo hemos tenido la dicha de poder irnos con lágrimas, con un corazón agradecido y especialmente sabemos que hemos llevado de la mano de Dios, vuelvo a insistir, con la gracia de Dios, muchas almas al reino de los cielos. Que el Señor te siga bendiciendo, mi bella Carol. Saludo a Amén. tu hijo, no hablaste de tu hijo, No eres hablé de mi hijo abuela, maravilloso. te Tengo un nieto felicito. espectacular que no conozco, pero que está en España y que está en las mejores manos que las mías, están en las manos de Dios. Todos los días le digo, Señor, yo hago tu trabajo, lo que tú me mandes, pero tú vela por los míos. Amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, Amén, Carol. Gracias. me encantó estar con ustedes. Vuélveme a invitar pronto como Claro. presente. Estamos pendientes, hay que hacer algo con la gente de cultura, que tenemos que hacer algo con esa gente para motivarlos. Segurísimo, segurísimo. A todos los que estuvieron allí asomaditos, les amo, les he amado siempre, no importa en qué época de mi vida los conocí. Cada persona que se haya cruzado conmigo en mi camino ha sido con un propósito y gracias por haber estado allí. Besos, besos y abrazos. Amén. Te bendiga.